presencia. Vamos a ir en oración para pedir al Señor su presencia, que nos ayude, ¿verdad?, a poder no tan solo ser oidores, sino también hacedores de su palabra, y esperando que siempre tengamos esta oportunidad, ojalá, si es su voluntad, de tener este espacio y la libertad de escudriñar la palabra, ¿verdad? Así que vamos a ir en esta oración y en la oración final, para que vayan pensando mis hermanos, si es posible, me lo manden por chat, en el chat que está habilitado, o si no, después, para poder hacer una oración al final por todos aquellos hermanos, ¿verdad?, que tengan algún problema de salud, etcétera, etcétera. Lo hemos estado haciendo casi toda esta semana y yo creo que eso es bueno, saludable espiritualmente, acordarse de hermanos y hermanas que están pasando por malos momentos. Así que en la oración final vamos a mencionar, ojalá, a todos aquellos hermanos que ustedes consideren, ¿verdad?, y que conozcan, para poder emitir esa oración al Señor. Voy a pedir a mi hermano Marcelo, por favor, Marcelo Tolosa, si fuera tan amable de podernos guiar en esta primera oración, y siempre pidiendo, ¿verdad?, porque todo salga de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, por favor, si fuera tan amable. Bien. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, en esta noche estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar con nuestros hermanos para este estudio, para aprender más de su palabra, Señor, y también ser cada día mejores hijos suyos. Señor, en esta noche agradecemos por nuestros hermanos que en cada lugar se preparan para enseñar, para transmitir tu palabra, Señor, y para también animar a las buenas obras. Señor, le pedimos también en esta noche que usted bendiga a nuestros hogares, Señor, en lo que estamos presentes acá, y aquellos, Señor, que en cada lugar, Señor, de este mundo también están estudiando tu palabra para prepararse para la vida eterna. Señor, le rogamos que en esta noche podamos tener siempre, Señor, un corazón dispuesto para recibir esta palabra, y que todo salga, Señor, también de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que nuestro hermano que nos va a dirigir, Señor, en el estudio, también sea bendecido con esta obra que hace. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Marcelo. Hermano Ralph, bienvenido. Ya puede usted desmutar su micrófono y exponer el estudio. Está habilitado compartir pantalla por si acaso si necesita. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Gracias. ¿Se ve en pantalla? ¿Estamos bien? Se ve perfecto, sí. Ya. Bueno, me invitan, como uno predica muchas veces por todas partes, ya le estoy poniendo fecha y nombre a las predicaciones porque ya se olvida uno, ¿eh? Así que esta es mi pantalla de los temas que tengo, por ahí los pongo así. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y reconfortante para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de cómo restaurar a un hermano. Sabemos que esta pandemia ha traído muchos problemas. Ha traído alejamiento de hermanos que se han ido alejando, se han ido enfriando, se han ido perdiendo. Su espiritualidad ha bajado mucho. Han tenido problemas, seguramente algunos laborales, han perdido empleo, han tenido problemas en sus hogares porque no estaban acostumbrados a estar encerrados, etcétera, etcétera. Entonces hay un problema grande y tenemos hermanos que tenemos la obligación todos de restaurar. Primero que nada vamos a tomar el ejemplo de una vivienda, ¿cómo la vamos a restaurar? Ahí tenemos una vivienda bien deteriorada, ¿no? Pensemos qué hacemos para restaurar una edificación. Primero efectuamos una observación, una evaluación general de ella,
observamos la estructura de la vivienda y la condición actual que se encuentra, entonces vemos y evaluamos qué vamos a hacer. El estado de sus cimientos, los pilares, los muros, las techumbres, las puertas, las ventanas, el alcantarillado, el alumbrado, etc. Estamos evaluando para poder intervenir, para poder reparar y recuperar esta vivienda. Entonces, una vez evaluado, ¿qué es lo que hacemos? Elaboramos un plan de trabajo para reestructurarla. Sabemos que tenemos que reestructurarla y ya tenemos todos los antecedentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reestructurarla. Bueno, la base de una construcción están los cimientos donde se colocan. Compararemos la base del cristianismo. El estado de sus cimientos espirituales. Existen dos clases de constructores para colocar los cimientos de una vivienda, o en la roca o en la arena, y los prudentes y los insensatos. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 7, del 24 en adelante, nos vamos a encontrar con las primeras bases de enseñar, de aprender sobre esta construcción. Dice ahí en Mateo capítulo 7, el 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Cristo, y está hablando Cristo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, estamos haciendo la comparación de la edificación espiritual de la gente. ¿En qué está fundado? En la roca, en la fuerza espiritual que es Cristo. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es una casa que estamos viendo y cómo el Señor enseña y habla de esta forma cómo es la casa espiritual. Lucas se repite casi lo mismo, no lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con el hermano que se ha alejado de la iglesia, se ha dejado el contacto, ¿no? Está perdido en un laberinto de problemas. El hermano que se aleja de la cosa espiritual es porque está perdido en un laberinto de problemas. Su sal se ha perdido el sabor. Su luz se ha apagado. Ha vuelto al camino ancho. Edifica su casa sobre arena. Ha desamparado a sus hermanos. Ya no lleva el fruto, sino que es vergonzoso. Es una oveja perdida. Esconde su talento, no lo emplea, no lo ocupa. Ya no pelea la buena batalla. Es como el perro que vuelve a sus vómitos y como la puerca que vuelve al barro. Esa es la calidad del hermano perdido en problemas. Se ha perdido en el laberinto de problemas de su vida, no ha sabido, digamos, combatir los problemas de la vida que se le presentan en la vida. ¿Qué es lo que hacemos? Para la siembra espiritual se debe preparar buenos surcos y colocar la semilla en estos surcos. Analicemos cómo ha sido nuestra base espiritual. La parábola del sembrador nos aclara más esta idea de la siembra espiritual, la que podemos leer nosotros en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 5 al 15, que nos vamos a encontrar con esta parábola. Dice el 8:5 de Lucas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacía, se secó
porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor está hablando de esta parábola, cómo le enseñó, y habla al final, al versículo 15, dice: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, cuando el mensaje le ha llegado al corazón de la persona, cuando ha entendido, cuando la semilla ha germinado espiritualmente en su corazón, entonces llega a ser un servidor del Señor como Él quiere. La oveja perdida, nos encontramos el hijo pródigo del Lucas 15, que nos encontramos las vírgenes insensatas de Mateo 25, el 1 al 13. O sea, hay ejemplos en la Biblia de cómo ha sido la base espiritual. Las vírgenes insensatas, sabemos la historia correcta, que no llenaron sus lámparas, que cuando vino su Señor andaban comprando aceite para llenar sus lámparas. No estuvieron preparadas para estar con su Señor. Y es así como la persona insensata espiritualmente, que no sigue las reglas espirituales del Evangelio, se va a encontrar con eso, que su lámpara espiritual va a estar vacía, que no va a tener el combustible deseado, que es la espiritualidad, y va a estar vacía la persona. Entonces nos encontramos con los talentos de Mateo 25, 14 al 30. Dice que nosotros tenemos talentos. Y esos talentos son los que nosotros tenemos que demostrar, tenemos que entregar, tenemos que cultivar, ¿ah? Y entregar a otras personas que tanto lo necesitan. En Mateo 25, del 14 al 30, dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo, le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué pasó? Y el Señor le respondió, y respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y darle, pues, el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Sabemos cómo esta enseñanza de los talentos, cómo el Señor muestra y nos hace pensar de cómo cada uno recibe el talento espiritual de Dios, el llamado, la capacidad intelectual, y que debe emplearla y debe ocuparla en las cosas del Señor. Y sabemos que hay muchos hermanos que llegan a las congregaciones, se sientan y no son más que personas que van con un hábito, pero no ejercen los talentos que Dios les ha dado. Sigamos adelante. ¿Qué hacemos con una persona que se ha caído? Nosotros vemos que nos llama la atención porque se cayó, claro que no. Si alguien se cayó, no le vamos a llamar la atención. No vamos a pelear con él. Solamente vamos a decir que renueve su fuerza. ¿Acaso le pegamos a una persona que se cayó? ¿Acaso le castigamos? Claro que no. ¿Acaso le insultamos? Claro que no. ¿Cómo vamos a insultar a una persona que se ha caído, que está tambaleando? Cuando nosotros caímos en el pecado, ¿qué buscamos? ¿Acaso no es la ayuda de Dios por medio de Cristo Jesús? Cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y apelamos a Cristo Jesús que ore a Dios y nos perdone nuestros pecados. Fíjense lo que dice en Hebreo 12, del 12-13. Dice, Dios habla hoy, y en la versión Dios habla hoy. Y así pues, renueve la fuerza de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. El Señor habla de buscar un camino derecho. Habla de evitar el tropiezo. ¿Y acaso no es lo mismo que tenemos que hacer cuando un hermano se ha caído y se aleja del Señor? ¿Acaso nuestro deber no es el restaurarlo? Si vemos que una persona se cayó, se golpeó, no lo vamos a insultar, no le vamos a decir nada, no lo vamos a castigar, sino que vamos a acudir a esa persona para poderla ayudar. ¿Que debemos levantarlo? Tal como nos señala, como en Hebreos 12, 12, 13. Los que renuevan la fuerza de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. El Señor habla de un remedio que hay. ¿Qué pasamos cuando un soldado cae en el rigor de la batalla y se encuentra herido, considerando que su hueso está quebrado de su pierna? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo sanamos o lo amputamos su pierna? ¿O lo dejamos botado? ¿Acaso lo abandonamos en el campo de batalla? ¿Lo damos de baja o recuperamos para la fila del ejército a fin de que sirva en otras batallas? Ahora pensemos en un miembro del cuerpo de Cristo, un cristiano, y se encuentra dislocado del cuerpo espiritual. ¿Acaso no debe ser sanado y no amputado de la iglesia? ¿Acaso no es eso lo que el Señor nos enseña y nos habla? Son ejemplos de la vida normales que nosotros debemos ponerlo en paralelo para entender mejor a veces las cosas del Evangelio. Déjate de dar vuelta, dice el dibujo ahí. ¿Necesitas a Dios? Es una hora importante. Santiago 5, 19, 21 dice,
hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados de ese hermano. ¿Qué debemos hacer con el caíno? ¿Qué tan importante es esta hora salvar de muerte un alma y cubrir multitud de pecados? ¿Cómo los cubre uno? No con excusas, no buscando pretextos, no emblanqueciendo los pecados, sino convenciéndolo de que debe arrepentirse, confesar su pecado y volver al Señor, porque el Señor le ama y le quiere que vuelva. Le está diciendo al Señor que en qué deseo vive, en qué lugar vives de tu carne, dónde va a estar. ¿Vives en la carne o vives en el espíritu? En la mentira, el rencor, la lascivia, el adulterio, la idolatría. Esos son los pecados que existen. Entonces, o va a vivir en el amor, la justicia, la verdad, la humildad, la paciencia, la bondad, la fe. Son dos caminos que hay y que uno debe vivir en uno de los dos caminos, en la carne o el del espíritu. Dice ahí perdón, en el libro de Gálatas, ahora le invitan a analizar el mencionado en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice, servidos en amor, el restaurar en amor es un servicio importante de un acto de amor. Eso es un servicio importante, que todos los hermanos tenemos que hacerlo. Tenemos que restaurar al hermano caído, al hermano que ha abandonado la fila del Señor por uno u otro motivo, que está débil espiritualmente, y nosotros que somos más espirituales debemos ir a restaurarlo con amor. Eso es lo que el Señor nos dice. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 16, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no os uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley es, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recordad que nos dice Romanos 12:10, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal. El afecto tiene que estar en el hermano que está débil, en el hermano que está caído, el hermano que tenemos que restaurar, que buscar. Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, gritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales no son los emocionales o sentimentales, ni todo hermano que hable con tonos espirituales, sino que son los que escuchan al Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora o habita en los hermanos espirituales. Los espirituales gozan de la comunión del Espíritu Santo, como dice ahí en 2 Corintios 13:14, y vamos a leerlo, les invito, hermanos. 2 Corintios 13:14, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea, dice que la gracia de Dios, completamente, todo lo que el Señor está diciendo ahí va a ser para cada uno de nosotros. El Romano, según lo que dice Romanos 8:9, dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, tenemos aquí una lucha espiritual contra Satanás, contra la fuerza de Satanás. Y para eso que tenemos que esforzarnos a poder luchar bien. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 9, dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No, tenemos que ayudar a los hermanos que no suceda eso. Son participantes de todas las bendiciones de salvación, todos los hermanos. Y todos los que privilegio de ser hijos de Dios, los espirituales tienen la fuerza espiritual. Consideremos, exhortar y amonestar y restaurar. Romanos 15, 14 dice, los que pueden exhortar, amonestar y restaurar son hermanos maduros. El requisito de la madurez dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera podéis amonestaros los unos a los otros. Habla ahí, la Escritura dice que está seguro, el Señor dice, hermanos míos, que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, y de tal manera podéis amonestaros los unos a los otros. Podemos hablar y amonestar espiritualmente uno al otro. Debemos merecer el derecho a corregir y restaurar, como dice Mateo 7, del 1 al 5. Antes de quitar la paja del ojo del hermano, debemos quitar la nuestra. Debemos mirarnos, debemos evaluarnos antes de ir a cuestionar a un hermano que está en pecado, antes de ir a cuestionar a un hermano que se ha alejado. Debemos evaluarnos nosotros mismos para digamos, llegar a poder convencer al hermano que se ha alejado para recuperarlo. No cualquier miembro puede restaurar al hermano descarriado, sino solamente los que son espirituales, los que son maduros, los que son fieles. De otro modo harán un daño y causarán tropiezo. No puede ir un hermano que no es espiritual, que no tiene conocimiento, a animar, a exhortar a otro hermano. La palabra amonestación significa una advertencia basada en la enseñanza bíblica, no en la opinión nuestra. Es necesario estar llenos de conocimiento para llevar la amonestación. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra mansedumbre no significa timidez ni cobardía, sino la gentileza y la ternura. Yo voy a restaurar al hermano y le voy a decir que está en pecado y que está en contra de Dios con amabilidad, con gentileza, pero le voy a decir su pecado. No lo voy a esconder, voy a ser claro y preciso y en señalarle su pecado, porque quiero restaurarlo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Con la gentileza y con la ternura, pensando que yo estoy hablando por la boca de Cristo para poder reconfortar al hermano perdido, al hermano abandonado. Las tentaciones del diablo, en Mateo capítulo 4, del 1 al 10, cuando después del bautismo de Cristo, que fue llevado para ser tentado por Satanás. Todos los hermanos necesitamos esta aceptación. Todos tropezamos a veces. Los hermanos más fieles también tropiezan. No crean que los hermanos más fieles no tropiezan. El apóstol Pedro tropezó. Los ancianos y diáconos y evangelistas y otros miembros muy activos caen. Al oír que algún hermano fiel activo ha caído, decimos, oh, es increíble que ese hermano haya caído. Pero no es imposible. Por lo tanto, considerémonos uno a uno mismo
no sea que también nosotros seamos tentados. Nosotros tenemos que evaluar, tenemos que considerar, tenemos que ser espirituales para no caer también del lazo del diablo. El diablo es muy astuto y bien sabe nuestras debilidades y sabe cómo tentarnos. El hermano descarriado no es necesariamente un hipócrita, porque él se fue porque tenía el pecado, lo acusaba y nosotros no hemos sido capaces de restaurarlo. Entonces ahí está el compromiso que tenemos. ¿Podemos caernos? Claro que podemos caernos. Lo que creemos que no podemos caer, somos orgullosos y estamos en gran peligro. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. En Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vivimos bajo presión o no. Tenemos un año de pandemia, un año de problemas, un año de cesantía, un año de situaciones difíciles para cada uno de los hermanos. Un año que ha sido difícil para la iglesia, que hemos tenido que cerrar las puertas, que hemos tenido que reunirnos y hacer cultos virtuales, porque no podemos ir al local, porque está prohibido por la pandemia. Vivimos bajo una presión. Los hermanos que viven y trabajan bajo la presión en su negocio, profesión o empleo, hay hermanas que tienen que resistir constantemente al marido incrédulo e infiel. Ese esposo que tenía, que infiel, que salía a trabajar, que ahora lo tiene en la casa y que está constantemente con él, tiene que aceptarlo. Expuesta a las críticas, las burlas, los vituperios de familiares, vecinos o de los compañeros de trabajo. Los jóvenes mundanos siempre están presionando a los jóvenes cristianos a conformarse con las costumbres mundanas. La televisión y las películas estimulan el apetito carnal y suprimen el apetito espiritual. Gálatas 5:16. ¿Cuánto pecado hay que se muestra ahora? ¿Cuánta mugre hay en la televisión? Cuando vemos los transformados ahí puestos en la televisión, incluso son hasta candidatos a las reformas de la Constitución. Ahí tenemos a gente que son ¿cómo se llama eso? Los travestis, ahí que están metidos hasta en la política, y como todo el mundo tiene que aceptarlo. Entonces nos estamos encontrando con una invasión de Satanás que está ahí gatillando constantemente en contra del cristiano. Y el cristiano tiene que fortalecerse en las escrituras. Tiene que cuidarse, tiene que tener cuidado porque Satanás está trabajando en todas las formas. Está ocupando todos los medios para poder digamos, hacernos daño. Dice ahí en Filipenses, déjenme buscar Filipenses. Se me perdió Filipenses, aquí está. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, dice ahí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Colosenses, capítulo 3, sigamos el otro libro ahí, Colosenses 3, 16 y 17, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, more en abundancia, una morada, demos la capacidad, la morada a la palabra del Señor. Dice, en vosotros enseñando y exhortándolos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como el Señor nos enseña y nos muestra el camino verdadero. ¿Qué pasa cuando soportar las tentaciones? Debemos sostener a los débiles. En la iglesia hay hermanos débiles y debemos sostenerlo, así como hay un pilar de un edificio, como una camioneta que vemos en la foto ahí, chocó un edificio, pero no botó el edificio, porque tenía buenos cimientos, buena resistencia. Deben creer, pero necesitan ayuda. Judas 22-23 dice, algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolo del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es necesario tomar en cuenta las circunstancias del hermano descarriado para poder trabajar eficazmente para restaurarlo. Es una circunstancia descarriado para poder trabajar eficazmente. Debemos ver cuál es la causa para poder trabajar en ese hermano, para poderlo restaurar al Señor. Hay miembros nuevos y tímidos, callados, que es necesario confirmarlos en la fe. ¿Cuántos hermanos nuevos había cuando empezó la pandemia y se cerraron los locales de reunión? ¿Cuántos hermanos habían? Y hoy día, ¿cuántos de esos no están? Pues eran débiles. Dice Judas, a otros tener misericordia con temor, es decir, enseñarle y exhortarle con verdades que producen temor. Hay muchos textos muy apropiados para esto. Hay miembros rebeldes y endurecidos también, y con ellos es necesario ser más agresivos, como Pablo dice en Tito 1:13, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. No podemos permitir el pecado. Podemos compartir con el hermano, pero si el hermano está en pecado, tenemos la obligación de reestructurarlo y hacerlo volver al buen camino. Hay miembros nuevos, como decía, perdón, reprenderlos duramente para que sean sanados en la fe. Dice Judas, arrebatándolos del fuego, debemos siempre usar lenguaje suave, no porque hay miembros que necesitan la amonestación fuerte, pero debemos ser con inteligencia amonestar. La exhortación, debemos exhortar privadamente o públicamente. Mateo 5, 23, 24 dice, perdón, se me fue la mano. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, cuando el pecado público, en Mateo 18, 15 al 17 nos enseña que el problema puede llegar a ser público, pero el texto se refiere a una ofensa personal que debe tratarse personalmente en la iglesia y que la iglesia en general no se dé cuenta de los arreglos, de los problemas que se solucionaron. Si es necesario llevar testigos con la esperanza de que el problema se solucione y no llegue a ser más público. Por último, el asunto tiene que ser expuesto a la iglesia, pero muchos desobedecen esta enseñanza frecuentemente y el ofendido cuenta el mal a otro y a todo el mundo. Hay mala disposición para seguir con las cosas bíblicas, el orden que Dios ha establecido. Gálatas 2, 11 al 14 dice Pablo, dice acerca de Pedro, le resistí cara a cara porque era de condenar, dijo a Pedro, delante de todos. ¿Lo hizo? En este texto se encuentra en la misma carta con la exhortación que estamos estudiando acerca del hermano descarriado. Gálatas 6 del 1 al 3. ¿Qué pasa con los hermanos descarriados, los hermanos que han caído en el camino? Dice ahí en Gálatas 6, del 1 al 3, habla de la
de la capacidad de cada uno. Dice ahí, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, escuche bien, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé, que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos. Sabemos que tenemos a lo mejor la viga en nuestro ojo, ¿ah? Y queremos ir a quitar, a limpiar y sacar la paja al otro hermano. Cuidémonos, seamos sinceros y fieles al Señor. No, sino que cada uno expuso su pecado en el momento delante de todos. ¿Qué hizo Pedro? ¿Hizo una campaña de odio contra Pablo para arruinarlo? En ninguna manera. Pedro era ¿cómo se llama? De resistirle cara a cara por su falta, pero no lo pusieron para lapidarlo. No, al contrario, Pedro habló después con Pablo como nuestro hermano, nuestro amado hermano Pablo, 2 Pedro 3:16. Debe haber una relación estrecha y buena entre los hermanos. El amor sincero, la buena voluntad, el afecto hermanable nos mueve a estar preocupados uno por el otro, a visitar a los hermanos de ellos, a ir desalentados, a soportar unos a otros, y llamarle por teléfono, estar preocupados, tener una atención al hermano. No podemos vernos en local, conforme estamos en nuestras casas, no podemos salir, pero tenemos los medios audiovisuales, tenemos los teléfonos, tenemos celulares, podemos comunicarnos. No debemos dejar de comunicarnos y mantenernos en el amor espiritual. Los miembros de una congregación son una familia y deben hacer todo lo posible para evitar la ofensa y problemas en la iglesia. Los miembros no deben ser llevados por los sentimientos y resentimientos, sino que deben ser espirituales y maduros, dejando las niñerías y actitudes necias que pueden ir en contra de la iglesia. ¿Qué pasó en Lucas 15? Presenta claramente la actitud de Dios hacia el descarriado. Los fariseos creían que no valía la pena rescatar a los perdidos. Pero el Padre anhela el retorno de todos sus hijos y le da una bienvenida de mucho amor y cariño, aunque hayan malgastado la vida en la tierra. Sabemos la historia nosotros de Lucas 15 y recordémosla de nuevo. Lucas 15, a ver aquí. La parábola del hijo pródigo, la enseñanza del hijo pródigo. Aquí la parábola dice del 17 al 24. Dice ahí, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comeremos. Hagamos esta fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y
comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba, etc. Voy a dejar hasta ahí porque el hijo mayor es otro tema, es otra enseñanza distinta. Estudien alguna vez, hermano, el hijo mayor para que vean cómo fue el rencor de ese hijo mayor, cómo se molestó porque el hijo había salvado al hijo pródigo. Bien, lo vamos a dejar ahí pendiente. ¿Cuántos de estos vuelven con gran gozo entre los ángeles de Dios? Pero el hijo mayor, los fariseos, los escribas, el hijo pródigo, no valía nada. ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando un hermano regresa? Porque ahí está el punto también. Aceptamos un hermano que regresa, le damos la apertura, somos amorosos, abrimos nuestros brazos, tomaremos como ejemplo. Dijimos una vivienda para restaurar. Aquí está la vivienda restaurada. Empezamos restaurando una vieja vivienda y terminamos una linda vivienda restaurada. Así es la vida espiritual, querido hermano. Nosotros tenemos que restaurar, tenemos que ponernos en el cuerpo de la otra persona, en pensar como la otra persona, en restaurar con amor, como el Señor restaura a las personas. Luchemos todos por restaurar a nuestros hermanos que han ido bajando la guardia, que han ido decayendo. Animémosles, llamémosles por teléfono, tengamos contacto, recuperemos a esos hermanos que han caído, restaurémoslos. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Que Dios lo bendiga y gracias por la invitación que me ha hecho la iglesia. No, hermano, muchas gracias a usted por la exposición. La verdad es que después que salgamos de esta pandemia, viene un trabajo fuerte de restauración, ¿verdad? De animar nuevamente a los hermanos que regresen, porque sin duda ha cobrado vidas físicas y también está cobrando vidas espirituales. Así que va a ser muy arduo el trabajo, ¿verdad? Que vamos a tener para poder volver a animar a hermanos, hermanas, a retomar, ¿verdad? El camino de la salvación y sobre todo aquellos hermanitos, hermanitas que han sufrido, ¿verdad? Más allá de todos estos problemas. Así que va a haber un muy buen y arduo trabajo con respecto al tema. Así que muchas gracias, mi hermano Ralph, por el mensaje. Y bueno, habíamos dicho, o había señalado, que en esta oración íbamos a acordarnos de aquellos hermanos o hermanas, ¿verdad?, que tuviesen algún tipo de petición especial. Yo estoy recordando aquí a la hija de nuestro hermano José Díaz, a la niña llamada Erika, que está con COVID, está bastante complicada la niña, y bueno, necesitamos orar por ella, así como la familia del hermano Emilio Lersundi, que es del Perú, evangelista, que toda la familia parece que está con también complicado. Hermano Néstor. Hermano, también me están pidiendo que ore por una hermana en Ciudad David, en Panamá. Conozco a esa hermana hace muchos años, estudié en esa ciudad y estaba bien delicada de salud, la hermana Cecilia, ¿ya? Es una hermana mayor ya. Bueno, ¿vamos con el Facebook? Vamos primero con la oración, ¿te parece? Okay. Y de ahí vamos al Facebook para poder y también despedir el estudio. Voy a pedir a mi hermano Alberto Córdoba, si fuera tan amable mi hermano, si nos puede despedir en esta oración. No sé si hay alguna petición especial más que mencionar de parte de algún hermano que esté aquí presente. Hermano Mario, por favor. Buenas noches, hermanos. Bueno, pedirles que oren por mi padre, que ya tiene 86 años y se cayó y tiene una fractura y está en ese proceso de operación, pues. ¿Ok? Ya, gracias. Okay. ¿Cómo es el nombre? Bueno, el mismo mío, Mario Arellano. el papá de hermano Mario. Ok. ¿Alguien más tiene alguna petición especial? Hermana Maggi. A seguir orando por Cristian, hermanos, para que
siga recuperándose y por su recuperación. sí, porque va a ser lenta su recuperación, dijo el doctor, así que, pero al menos ya está tirando para arriba, que es lo importante. Eso es importante. Así que, Ok, gracias, hermanita. Vamos a estar orando por Cristian entonces. Hermana María Elena, tiene ahí una manito digital. Sí, buenas noches, hermano. Buenas Pido noches. oración por mi hermana Claudia Oviedo, que está en terapia intensiva, está en coma, y una hermana también, ella se llama Claudia Oviedo, y Novis Oviedo, que tiene cáncer de seno. Gracias, hermano, oración por ella. Gracias, hermanita. Bien, no sé si hay alguien más. No sé, hermano Alberto, ¿pudo captar los nombres? Hermano Alberto Córdoba. Sí, sí. Sí, ok. Entonces oramos, hermanitos, por favor, y luego pasamos para la otra parte final de lo que es la reunión de hoy día. Oremos, por favor, hermano. Ponemos. Señor, queremos ir delante de tu presencia, agradeciendo siempre lo que recibimos de tu mano. Pedirte por favor que quieras escuchar. Sabemos que como siervos inútiles muchas veces no quieres escucharnos, pero tenemos la necesidad de ir a ti, siempre para agradecer. Agradecemos por estos momentos que tenemos aquí para estudiar. Gracias por Ralph, nuestro hermano que sabemos que ha dado muchos años a la obra y por el esfuerzo de hacer él, de llevar a nosotros. Gracias porque nos das el don de la salvación y la posibilidad de levantarnos cuando nos caemos. Y gracias porque hay personas que se cruzan en nuestro camino para ayudarnos, Señor, en levantarnos. Pero queremos ir a ti en oración porque hay muchas personas enfermas, muchos hijos tuyos sufriendo necesidades, hermanos que están pasando por enfermedades. Vemos a Cristian en el norte de Chile y te rogamos, y sabemos el trabajo en la obra. Tenemos nuestro hermano Mario, papá de nuestro hermano Mario también, y sabemos, Señor, que la preocupación de su hijo y de su familia, y el sufrimiento que las personas pasan por diferentes enfermedades. Hemos orado por algunas jóvenes llamadas Karen, que también sabemos de sus enfermedades, Erika también, los hermanos en Perú, y sabemos, Señor, que todos sufren diferentes enfermedades, muchos de esta pandemia, que no sabemos, Señor, por qué las permites o por qué están, pero te rogamos que nos dé la sabiduría y la fuerza de llevarles a estas personas una palabra de aliento y de ver que a pesar de poder estar con problemas de enfermedad y de economía, sabemos, Señor, que tenemos la bendición de estar en tu camino, Señor. Sabemos que muchas veces estas cosas debilitan y no queremos que la fe decaiga de estas personas. Y sabemos que eres un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible, que puedes hacer lo imposible. Y queremos dejar esto delante de ti. Sabemos que hay muchas otras personas. Hay un joven en Buenos Aires, Lucas Troya, su esposa, con COVID y pasando por esta enfermedad. Mi mamá, Elena Córdoba, tantos años, hija tuya también, desgaste de los años. Y así hay muchos hermanos que sufren, Señor, por enfermedades y sobre todo la pandemia que tenemos ahora en el mundo. Pero si todo esto sirve para estar tan abajo y lo único que podamos hacer es mirar para arriba, queremos dejarlo en tus manos, Señor. Te ruego que quieras escuchar mi oración y si no, la oración de algún justo que esté presente. Te rogamos por las personas que estén escuchando en Facebook, que estén buscando tu camino, que puedan comunicarse para poder orar por ellos y mostrarle el plan de salvación. Te rogamos también por todas las personas aquí presentes en Zoom, el esfuerzo de los hermanos que están cada día presentes y el esfuerzo de los hermanos que exponen tu palabra cada día. Queremos dejar con humildad esto delante de ti. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.
Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto, muy amable. Esperamos que el Señor actúe y que se haga su voluntad. Bien, mis hermanos, hermano Néstor, por favor, usted que está a cargo del Facebook. Ahora sí, vamos a... Misterio del Facebook. Exactamente. Bueno, llegamos a un pic de 21 personas. Ahí escuchando, atendiendo, en un momento. Todavía quedan 15, nos han retirado. El mensaje es edificante, beneficioso, provechoso para el alma, de manera que todos quieren escucharlo. Ahí estuvieron Janet Araya, José Nazario Tobía, Jairo Martínez, Norma Mendoza, Rosa Flores, Mayra Sosa Sandoval, Carmen Padilla, Arcadio Mañón, Vanessa Vega Araya, Lidia Medina, Milena Claudia, Arce Castro, Alfredo Terrazas y otros, y atendiendo durante todo este tiempo ese mensaje. Todavía hay 15 personas que están oyendo, y hay muchos otros que han estado participando también, escuchando. Mandan saludos, dan las gracias por el ánimo, por el mensaje, ¿ya? Y todo eso. Mañana, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana hora de Chile, ya este mensaje estará en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Lo pueden ver allí o lo pueden ver en Facebook, nuevamente los que no han llegado a tiempo, y para verlo y oírlo completamente. Hermano Oscar. Ok, mi hermano, muchas gracias. Un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos y amigos que están ahí atendiendo, ¿no? El mensaje. Que Dios los bendiga a cada uno de ellos. Hermanos, ¿alguna pregunta, algún aporte en torno al tema? Pues tenemos un par de minutos para ello. Así que con mucho gusto podemos dar la palabra si hay alguna pregunta o algo que usted considere importante añadir al tema. ¿Alguna hermano o hermana que quiera participar? Hermana Rosa. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hermanito, que estén bien, en primer Igualmente. lugar. Pues, ¿qué le vamos a agregar? Estuvo excelente el mensaje. Bueno, yo he escuchado muchas veces a nuestro hermano predicar, ya que él es como el fundador, digamos, como el padre espiritual de la iglesia de Rancagua. Tuvimos mucho tiempo con él hasta que se formó la iglesia y siempre lo hemos recordado con mucho cariño el hermano. Me encanta verlos que están bien los dos y muchos besitos. Y muy bueno su mensaje, hermano, muy bueno. Eso. Gracias, mi hermana. Qué buen recuerdo, ¿no? ¿Algo más, hermanos, hermanas? Si no es así, hermano Marvin parece que está ahí señalando, ¿no? ¿Está por ahí? Sí, correcto. Es que aquí está, no lo veía. la Perdón. lámpara es la que no deja ver la mano. Sí, adelante, hermano, adelante. Pero no, solamente felicitar a mi hermano Mitchell. Qué profundo mensaje, hermano. Usted ha visto que cuando uno come mucho se siente bastante lleno, ¿verdad? Dice, ya no me cabe nada más, ¿verdad? Ya estoy demasiado lleno, ni el postre siquiera, ¿verdad? Y así me siento con ese estudio que usted experimentó o mostró, porque es algo que vivimos aquí en la iglesia, y yo le doy tantas gracias a Dios de que hay hermanos como decía la hermana ahora, con esa experiencia, con esa sabiduría, pero sobre todo con la experiencia vivida, ¿verdad? Entonces, esa fuerza con ese tema que usted trajo, nos trae a nosotros el hecho de que tenemos que recorrer ese camino también, pero que no hay nada más valioso, como dijo Jesús, que estos mis pequeños, ¿verdad? Dice que no hay profeta más grande que Juan, ¿verdad? Pero los que venían después de Juan, los pequeños, iban a ser más grandes todavía, ¿verdad? Entonces, ese enfoque que tiene Dios sobre sus hijos, sobre nosotros los cristianos, es tan grande que el dejar que los hermanos se vayan o no llamarles, no estimularlos al amor y a las buenas obras, por lo menos no intentarlo, ¿verdad? Qué fracaso más grande es ese, porque así como Dios me ha visto a mí con ojos de misericordia,
me ha sacado del lodo, me ha limpiado, me ha dado todo lo bueno para yo poder gozar de sus bendiciones y todo esto. Entonces, ¿por qué yo no hacer lo mismo con otros que también han pasado por esa situación, verdad? ¿Quién soy yo para que el Señor me mire con ojos de misericordia y yo no poder brindarle a otros esa oportunidad que el Señor me ha dado a mí, ¿verdad? Entonces, por eso es que se me viene ya para terminar este pasaje de 1 de Juan 4:19, ¿no? Que ya todos conocen, ¿verdad? De 19 en adelante, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el punto es que yo no puedo permitir, o yo no me puedo dar el lujo de permitir que si un hermano se ha descarriado, se ha ido, y como usted lo expuso, ¿verdad? Una cosa es que se caiga y otra cosa es que él suelte la mano y se quiera ir, ¿verdad? Pero esas personas que se caen por las circunstancias que están pasando y uno hacerlas de que dijo Jesús, ¿verdad? Hacerlas del sacerdote o hacerlas de las de aquel que pasa así, levita, ¿verdad? Que nada más pasan y lo ven ahí tirado y pasan de larguito porque no quieren involucrarse en esa situación. Eso es tremendo, hermano. Así que le agradezco mucho el tema tan bien elaborado y tan profundo que trajo en esto. Ya, listo. Gracias, hermano. Hermano Néstor. Sí, me gusta el mensaje porque nos ayuda a entender que no debemos ser como Jonás, que quiere el perdón para él, pero no para los que Dios también quería perdonar. A veces queremos ser más Dios que Dios y no hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos. La fidelidad no está en condenar al otro, sino en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Así como quería que los de Nínive también fueran salvados, debemos entender que todos los que están fuera, los que se han ido, en alguna manera quieren y necesitan ser salvos, pero nuestras manos deben estar extendidas para ayudarlos a volver, no para empujarlos a que se vayan. Eso es. Así es, así es. Muchas gracias, mi hermano. ¿Algo más que señalar? Hermano Marcelo. Bueno, buenas noches a todos los hermanos que nos han saludado. Gracias, hermano Ralph. Para mí el tema de la restauración es un tema bien complicado. Nosotros acá en la iglesia vivimos una etapa dura y necesitamos aprender de esa palabra. Lo que pasa, que me he preguntado siempre, hermano, es que la palabra restauración es una palabra que involucra muchas cosas, por lo que usted dio a conocer en su estudio. Y a veces he visto a algunos hermanos que hacen, y por eso le quiero preguntar, si voy a colocarle un ejemplo, si realmente esto es una restauración o simplemente una preocupación por evitar que los hermanos se vayan. En una iglesia de Cristo había una hermana que debido a su edad no tenía mucha participación activamente, pero sí ella hacía un trabajo muy silencioso. Se preocupaba de cada hermano que no asistía el día primero de la semana, y al ver la ausencia de ellos llegaba a su casa y tomaba el teléfono y comenzaba a llamar a cada uno de los hermanos que había faltado. Hermano, ¿ese es un trabajo de restauración también o es un trabajo de preocupación simplemente por los hermanos? Es un trabajo de amor al prójimo, de amor a su hermano, de preocupación, porque quiere decir que le preocupa que su hermano no se pierda, le preocupa su parte espiritual del hermano porque lo ama y porque está cumpliendo la obligación que el Señor nos manda a hacer con nuestros hermanos. No sé si eso le aclara la pregunta. Muchas gracias, hermano, muy amable, y gracias, que el Señor les bendiga a usted y a su esposa. Bien, mis hermanos,
hermanos, creo que ya tenemos el tiempo cumplido. Mañana seguimos trabajando, al menos en esta plataforma. A las 17:30 hora de Chile están las hermanas, creo que son como 80 las que se reúnen ahí a esa hora por el sistema. Y después a las 19 horas hora de Chile también tenemos con los jóvenes. Ahí somos un poquito menos, pero también somos un buen grupo. Así que seguimos trabajando ahí con nuestro hermano Marvin. Tenemos ahí un hermano joven también que va a exponer la palabra, nuestro hermano Néstor, que está cordialmente invitado a traernos el estudio el día de mañana. Así que por lo pronto, muchas gracias mis hermanos por su presencia. Hermano Ralph, muchas gracias también por el estudio. Saludos a nuestra hermana Silvia, que ahí la veo ahí al ladito. Un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, si Dios así lo permite, nos reuniremos el día lunes nuevamente por este mismo Hablemos Medio y canal, escuchando también otra batería de estudios excelentes como lo ha sido hasta el día de hoy. Que Dios los bendiga, hermanos. Orar siempre por aquellos hermanos, hablemos en necesidad, y que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Buenas noches. Gracias.